Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra a pesar de los inconvenientes en tiempos y compromisos. Y seguimos en esta serie que tenemos de el libro de Lucas. Ya estamos en el capítulo 21, así que vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración. Padre nuestro, en esta hora te pedimos que seas tú el que nos ilumine y nos guíe para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque constantemente nos estás hablando a través de la persona de Jesús, del Evangelio, de las Escrituras que tú has inspirado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu nos guíe y nos ayude en este momento en el que estaremos reflexionando en tu palabra para que nos alimente, nos aliente y edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya se hizo la lectura de este capítulo 21 de Lucas, están muy marcados como las partes de este pasaje, que es la ofrenda de la viuda, los primeros 4 versículos, luego todo el discurso que da Jesús sobre su segunda venida o los últimos tiempos, y al final, pues lo que Jesús hacía todos los días en su dinámica ya en Jerusalén, en el templo. Entonces, conforme a estas 3 secciones, la primera y la última muy pequeñas y la de medio muy amplia, vamos a hacer el estudio y la meditación del día de hoy, de esta ocasión. Jesús centra la atención en la viuda, en la fe de la viuda, en lo que ella ha hecho, en que ha depositado pues todo lo que tenía, y es lo que él resalta, la fe de esta mujer. Sin embargo, lo que da pie a la segunda gran sección de este capítulo es lo que dice el versículo 5. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Tenemos a Jesús enseñando en el templo, observando a los que depositan ofrendas, hace una puntualización en la fe de la mujer, de la viuda, y los discípulos, en lugar de concentrar su atención en lo que Jesús ha dicho, se enfocan en dónde ha dicho lo que Jesús ha enseñado. Y es curioso que muchas veces nos topamos con esta situación en donde Dios, a través del Evangelio, de su palabra, quiere darnos una enseñanza, como lo estaba haciendo aquí Jesús, pero nosotros nos centramos en cómo la dio, en dónde la dio, o simplemente ponemos la mirada en otra cosa. Estamos tan despistados como sucedió ya en una lectura y estudio pasado, en donde Jesús quiere centrar la atención en la levadura de los fariseos, en la maldad de sus corazones, en el maligno, en el corazón caído, etcétera. Y los discípulos están pensando en el pan. Y aquí Jesús estaba en el templo señalando algo importante para los discípulos. Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pero los discípulos se concentran en lo que los demás ofrendaron y lo que los demás dieron, todo lo grande que se hizo, es decir, este templo, por las grandes ofrendas que han dado estas otras personas. Y entonces Jesús, ante la admiración de los discípulos por lo que han dado los otros, los ricos, y no lo de la viuda, porque esta arquitectura, estas piedras, estas paredes majestuosas del templo, pues en el pensamiento vulgar y común, pues era dados obviamente por aquellos que daban grandes cantidades, pero era de lo que les sobraba.
Sin embargo, los discípulos, al ver centrada su fe en esto material, en esto exterior, y no ver la fe y el corazón de la mujer como Jesús lo hacía, y no lo podían ver porque no eran Jesús, no eran Dios, pero tampoco centraron la atención en lo que Jesús estaba, en donde Jesús la estaba poniendo. Jesús les dice: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Versículo 7. Maestro, le preguntaron: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por ocurrir? Estas cosas. Y es que para los discípulos, que Jesús dijera el templo será demolido era sinónimo de es el fin del mundo. Entonces, y que el templo es demolido, entonces es el fin de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús va a ligar el tema del fin del mundo y el fin del templo y Jerusalén con su segunda venida. Y por eso es que este pasaje de Lucas 21, pero que tenemos sus paralelos respectivos en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13, se tienden a malinterpretar mucho y confundir, porque aquí desde la versión de Lucas estamos respondiendo a 3 eventos: la destrucción del templo y de Jerusalén y las señales que Jesús da al respecto, porque es lo que le preguntan los discípulos: ¿cuándo sucederá esto y qué señal nos indicará de estas cosas? Destrucción del templo y de Jerusalén. Segundo, el fin del mundo. ¿Cuándo sucederá el fin del mundo y qué señal nos indicará que va a suceder esto? Y tercero, ligado con el fin del mundo, la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Jesús y qué nos indicarán estas cosas? ¿Qué señal nos das sobre esto? Entonces Jesús va a desplegar a partir del versículo 8 de Lucas 21 hasta el versículo 36 responder esto. Y algo común en la profecía bíblica pues es que se van interpolando los temas. No se habla de manera analítica, separada, como lo hacemos actualmente. Es parte del pensamiento antiguo y Jesús no es la excepción. Entonces voy a ir como distinguiendo cada una de estas secciones para ir no a la cuestión teológica, teórica, doctrinal, sino cómo esto nos edifica, cómo nos sirve en el día de hoy, en este siglo XXI, en una ya pandemia diluida, pero con otras epidemias emergentes y también pues la reincorporación a una normalidad distinta. Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías o yo soy el Cristo, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras, de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin, aquí hablando el fin del mundo, no vendrá inmediatamente después. Entonces la primera señal para el fin del mundo es que van a haber muchos mesías, muchos falsos cristos, y van a haber muchas guerras y levantamientos. Versículo 10, luego agregó: una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, hambres, plagas, que también lo podemos entender, pandemias, epidemias en muchos países, y sucederá cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de persecución. Y aquí, antes de que ocurra todo esto, es las guerras, el fin del mundo, se está refiriendo Jesús, en donde va a haber que señal de que se acerca el fin del mundo son las guerras, son los terremotos, pero son señales, no es que es el fin del mundo. Es como un recordatorio, el fin se aproxima, solamente eso, el fin se aproxima. La historia tiene una meta, una finalidad.
Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicios ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, es decir, antes del tiempo final. Y eso empezó a cumplirse desde la iglesia naciente, o mejor dicho, la iglesia empoderada con el Espíritu Santo en Pentecostés, con lo que se denomina la iglesia primitiva o la iglesia del siglo I, pues desde ahí hasta la fecha sigue cumpliéndose eso. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarles. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos y familiares, amigos, los traicionarán, incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Y aquí está hablando de las persecuciones, las tribulaciones de todo discípulo, de todo seguidor de Jesús, desde que Él vino y que seguirán hasta que Él venga. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrá que ha llegado el tiempo de su destrucción. Aquí ya Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces los que estén en Judea, estoy en el versículo 20-21, huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y pues esto se cumplió en el año 70 con la destrucción del muro de Jerusalén, del templo con Tito Livio. Y bueno, aquí Jesús está prediciendo, pero también está dando las señales y pues todo lo concerniente a la pregunta que hicieron los discípulos. Pero luego Jesús cambia ahora al tema de el fin del mundo y su segunda venida. Versículo 25, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Aquí está hablando de su segunda venida. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Y aquí pues hay un debate de cuándo se refiere a todas estas cosas. Todas las que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, que ya pasó. Todas las que tienen que ver con las persecuciones, todas que tienen que ver con los falsos cristos, todas que tienen que ver con las señales de terremotos, guerras, pestes, pandemias. O todas se refiere exclusivamente esto que tiene que ver con los versículos 25 y 27, que son estas señales cósmicas, cataclísticas, que tienen que ver con la destrucción del mundo. Básicamente hay dos teorías o dos posturas. Una es con esto último referente a la venida de Jesús y con todo lo demás. Yo soy de la idea que es con todo lo demás. Es decir, cada vez que hay hambruna, guerra, pandemia, están sucediendo estas señales que Jesús ha dado. Por lo tanto, es tiempo de ponerse de pie, levantar la mirada, porque la salvación está cerca. La salvación de que Jesús regresa. Cada vez que hay estos eventos, un terremoto por ejemplo, la gente se centra en el templo, la construcción que se ha derrumbado, pero no se da cuenta que
estas cosas son necesarias, que este mundo caído tiene que ser restaurado y renovado completamente, y que para eso tiene que destruirse las construcciones edificadas. Y eso significa que el Señor está cerca, Jesús viene. Cuando hay enfermedades como esta pandemia que ya tiene años arrasando con las vidas de las personas de este mundo, es una señal que vivimos en un mundo caído y que la ciencia no puede detener los planes divinos, y que su redención va más allá de nosotros salvaguardar nuestra integridad y salud confiando en vacunas, en la ciencia, en nuestro sistema inmune, sino que es un recordatorio de lo que Jesús ha dicho y de que Él está por venir. Luego les dio la siguiente ilustración, versículo 29. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Y aquí ese día, pues puede referirse al día del fin del mundo, el día de la segunda venida de Jesús, o en el tiempo de Jesús, el día que tocó la destrucción de Jerusalén, como una trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Y aquí se ve claramente que es la segunda venida de Jesús, el fin del mundo. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Y aquí Jesús contrarresta la oración, el estar siempre alerta, contra las parrandas, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Que para mí hay una insinuación o una referencia sutil al ayuno. En lugar de estar en glotonerías, en parrandas, preocupados por esta vida, concentrados en esta vida, es estar en abstención de estas cosas, en una vida de ayuno, de devoción al Señor, de oración, de estar velando, de estar preocupados por lo importante, descansando y dependiendo en Dios, como la vida. Cada día Jesús iba al templo a enseñar, versículo 37, y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. La gente se reunía en el templo para escuchar a Jesús, pero ¿lo escuchaban como lo escucharon sus discípulos? En donde Jesús ha dicho algo y la atención se vuelca a otra cosa. Parece que sí, porque como veremos en esta serie, al final, pues esos que lo escuchaban le gritaron crucifícale. Dijeron, el César es nuestro rey, es nuestro Señor. Y esos que le crucificaron no pudieron darse cuenta, como lo meditábamos hace un par de semanas, que el tiempo de su visitación había llegado, el tiempo de su paz había llegado. No pudieron ver la paz que Cristo les estaba ofreciendo a través de su muerte, de su resurrección y los beneficios del reino inaugurado.
y solo les queda entonces eh, escapar de el juicio venidero, pero también está la otra de creer en Él, en su vida, muerte, resurrección, ascensión, y estar esperando. Si bien todos nosotros en cierto sentido somos como aquellas personas que lo escuchaban, pero que al final lo terminamos crucificando, todos nosotros tenemos esta otra oportunidad de la segunda venida de Jesús, en donde ya hemos creído en Él y ahora nos toca vivir por fe, como en la viuda, vivir en oración, vivir en devoción, vivir en purificación de nuestro ser, de la vida mundanal y la preparación para la segunda venida de Jesús. Vivir en acción para concretar el reino de los cielos aquí en la tierra y contribuir a ello. Porque Jesús lo inaugura y nos, como vimos en el capítulo 19, Él nos ha dado cierta autoridad y responsabilidad para que la ejerzamos. Y nosotros, con lo que tenemos y lo que somos, podamos extender ese reino. Y ese extendimiento es en trabajo, es con nuestros dones, con nuestros talentos y en oración, en devoción, no preocupados de esta vida, no con un corazón entorpecido por las parrandas y las borracheras, para que no nos agarre desprevenido, sino que nos mantengamos alertas, orando, para cuando entonces el Señor venga, como dice el versículo 28, nos pongamos de pie, levantemos la mirada, porque nuestra salvación está cerca. Amén.